Tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo calor. Vamos a ver si están los del autolavado. Y viene el desierto, el río pude cruzar, Canaán fui a conquistar. Tenía muchas ganas de platicar sobre la alabanza. Tenemos una muy mala concepción de la música, siendo, entre comillas, cristianos o gente de la iglesia o de la fe o lo que sea. Yo recuerdo que cuando era niño, a mí me era como que algo prohibido que dijéramos que nosotros oíamos canciones. Canciones era un término religioso. Es un término que en la iglesia decir canciones Era un término pagano. era un término mundano. La palabra pagano ni siquiera se usaba tanto, era más mundano. Mundano creo que se oía más fuerte. Si algo era mundano, era del mundo, vaya. Siquiera, nada más siquiera, utilizar la palabra canción era como que, es alguna canción mundana. Una canción de la iglesia, una canción cristiana, se le decía un canto. O sea, sí. Tú sabrías distinguir canción cristiana de canción mundana porque, vaya, la canción cristiana literalmente era un canto, nada más. No se le decía canción. Entonces, desde allí ya se plantaba como que una diferencia entre lo apartado o lo kadosh y lo del mundo, ¿no? Pero luego sucedió que se empezó a generalizar, diagonal, normalizar el término canción y ya se entiende, ¿verdad?, que es de una canción de Adonai. Sin embargo, no sé si te fijas, estoy seguro que sí, pero desde que Celeste nació, nosotros específicamente siempre usamos la palabra alabanzas. Sí. Siempre vamos a poner alabanzas. Y eso es correcto y es bueno. Y como padre, pienso en el hecho de que tal vez, no lo sé, pero tal vez a mí como niño, mis papás me decían cantos para que quedara bien claro lo que es la diferencia entre una canción de Adonai y una canción del mundo. No sé, porque yo lo hago con mis hijas, ¿no? Yo digo alabanzas. Sí comprendes, ¿verdad, chaparra, que las alabanzas son de Adonai? Pero las alabanzas son canciones también, obviamente, pero son canciones de Adonai. Pero hay canciones que no son de Adonai, sí comprendes eso también, ¿verdad? Ok, muy bien. Algunos cantantes cantan cosas de Adonai, pero también cantan cosas del mundo. Sí, y no necesariamente, esa es quizá la diferencia entre lo que me enseñaron a mí y lo que le estamos tratando de mostrar a nuestras hijas. No todas las canciones que no son estrictamente para Adonai son necesariamente malas porque no tenían una mala intención, simplemente es arte que se está creando. Por ejemplo, a Celeste le gusta escuchar a Cricri. Cricri no es de Adonai, ¿verdad? ¿Sí sabes eso, Celeste? No es todo canciones normales. Exacto, dirigidas a los niños. Y por ejemplo, hace ratito estaba escuchando ella las canciones de Frozen y las de Valiente. Son canciones normales cantadas por personas que no son de Adonai porque son canciones de una película y una película para niños. Nos gusta, por ejemplo, escuchar la música de los videojuegos de Zelda y la de Mario y todo eso. No es música de Adonai, pero no es música mala. Le ponías a Celeste y a Eliana música clásica. No es música de Adonai. Y sin embargo, no es música mala, no son canciones malas, es solamente arte. En toda la extensión de la palabra, con diferentes categorías, etcétera, etcétera. Pero ya el religioso o la persona que ya piensa así como que en su mente muy cuadrada, dice, no, pero es que esos tienen trasfondo, el que compuso esa canción no es una persona que sirve a Adonai, por lo tanto tiene hay unas ideas muy raras que pueden influir a tus hijos, y etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Pero luego te pones a pensar que literalmente a mí, cuando sacamos la canción de Had, dijeron que yo salía supuestamente en una canción que si la ponías al revés, decías cosas que fuera de lugar. Y ahí andábamos según AMLO va a Sion, adora el sauce. Y ya no sé ni siquiera cómo se llama el video, pero era la canción de Had al revés, ¿no? Algo así. Sí, que todo le quieren buscar al lado negativo. Ahora, puede ser, porque si usted pone la canción del Salmo 27 al revés, le va a dar una receta de una sabrosa sopa de lentejas. Pero bueno, continuemos. Resulta que, como dices correctamente,
la gente ya tenemos como que el chip, pues es el chip religioso, de que si dices cierta palabra, conjuras algún espíritu demoníaco, prácticamente. Ojalá. Ay, no. Calla boca, no digas eso. Ya no podemos decir ni siquiera gracias, porque al parecer también se invoca ahí algún espíritu chocarrero. Debemos decir toda. Y usted puede decir toda, no hay problema, pero no te va a pasar nada si hablas en español, que a fin de cuentas es el lenguaje que tienes, ¿no? Todos tenemos nuestros idiomas, no tenemos que tener distintos. Tenemos nuestro propio idioma para hablar. Es cierto, Chaparra. Muy bien, estás comprendiendo. Debemos nosotros tratar de hablarle a la gente en su idioma. Y respetar correctamente. Ese contexto de vida donde nada más estaba uno con el miedo de que cualquier cosa que dijeras iba a dar lugar a una cuestión que no podrías controlar y luego te pasarían cosas malas y de espíritus y cosas así. Es la forma en la cual yo viví. Y yo recuerdo que cuando era adolescente, cuando fui ya más joven, más grande, y cuando logré superar la adolescencia sin haber andado en cosas del mundo, que estoy contento de que no haya sido así, que terminaran en cosas de drogas o de cosas del mundo feas, ¿verdad? Recuerdo que lo consideraba como que wow, un logro, porque pues Gloria Danay, él estaba conmigo, pero al mismo tiempo pienso que mucho de ese distanciamiento de las cosas del mundo no fue por causa mucha de realmente el uno no querer ser parte de ellas, sino por el miedo que tenías a que cualquier cosita que hicieras pudiera dar lugar a tal cosa. O sea, ya no era cuestión nada más de que tú voluntariamente amabas a Adonai y por eso querías tú ser fiel a su instrucción, aunque no entendieras toda la instrucción, porque esa es otra cosa. Los de raíces hebreas piensan que cuando somos cristianos nadie quiere guardar los mandamientos de Adonai, y eso no es verdad. O sea, tú no quieres ser un muchacho, más o menos yo nunca quise ser un muchacho malo, muchacho fornicario y cosas así, ¿verdad? Drogadicto, esas cosas nunca fue algo que estuvo en mi corazón. Yo amaba a Dios, yo le decía a Dios. Entonces tampoco satanicemos ese caso, porque realmente no, la gente, por eso es que el Eterno se manifestó en nuestras vidas el día que lo hizo abriendo nuestros ojos, porque estaba viendo el deseo de buscarlo. Si no, no hubiera hecho eso. Pero bueno, te digo, pienso que tal vez muchas veces fue más bien a pesar de mis circunstancias que el Eterno se manifestó y no necesariamente por causa de ellas. Estoy contándole a mi esposa y a mis hijas prácticamente para que escuchen, pero le estoy contando aquí a la gente el cómo yo vine a esto, ¿no? Gracias, mi amor. Si usted me está escuchando en este video, ¿Tiene candado tu puerta, amigo? Pone candado. Esta es mi historia. ¿Cómo fue que su servidor no es como me hice músico, sino más bien, bueno, yo creo que va a terminar dando por ahí también. Pero el por qué no me gusta todo tipo de música, más bien. Y qué es lo que pienso respecto a esto. Este fue un tema que yo sugerí porque yo tenía muchas ganas desde hace años y mi esposa misma siempre me decía, habla sobre la alabanza, ¿verdad que sí? Tiene años diciéndome. Entonces estoy aquí abriendo. Gracias. Sacando todo lo que traes. Sacando todas mis penas de mi ronco pecho. Mis chismes, dice Celeste. Puros chismes, dirá Eliana. Bueno, entonces resulta que me crié en ese contexto de que todo era pues pagano prácticamente o sea, lo más preocupante era que ya pudiera ser pagano sin darte cuenta. Conforme yo crecí en mi casa, realmente siempre hubo música cristiana y eso estoy contento de ello, la verdad. A mí me gusta la música cristiana. Sin embargo, hubo un tiempo en mi vida, ya mucho más grande, tal vez ya cuando venimos a conocer del Eterno a través de guardar sus mandamientos de la Torah, donde renuncié y rechacé muchas cosas de mi propio crecimiento espiritual. O sea, ni siquiera estoy hablando solo del rechazo de las cosas del mundo. Esas las había rechazado desde mucho tiempo antes, pero el de ya no quiero escuchar ni siquiera música cristiana porque esa me puede corromper la mente a que yo no quiera guardar los mandamientos porque está hecha por personas que no quieren guardar los mandamientos. O sea, yo llegué a ese punto. No querer escuchar música cristiana. Sí, llegué al punto de rechazar lo que yo mismo canté y yo mismo escribí por mi celo cegado de bien intencionado no querer tocar nada que en algún momento hubiera sido con un corazón no totalmente entendido de los mandamientos de Adonai. Y en esa
en esa tónica, en ese marco de pensamiento, hice mi testimonio de cantante cristiano a verdadero adorador, lo cual no está mal. O sea, lo que digo ahí es el testimonio de vida de su servidor. Busque por ahí en YouTube, puede verlo, pero me va a escuchar a mí expresando muchas cosas respecto de mi propia música de antes, diciendo que la música que yo cantaba antes no era buena. Y ¿sabe qué? Estaba equivocado, pero no necesariamente es que estaba equivocado y hoy digo, hoy toda la música que yo hice es buena y ya renuncio a lo que dije. No, porque creo que estamos creciendo y estamos, o sea, me refiero a la gente en el canal que me está escuchando, que nos está escuchando, y estamos aprendiendo a entender que lo que estamos haciendo es un crecimiento circular donde te expandes en tu entendimiento y tu búsqueda profunda del eterno, no un crecimiento lineal hacia adelante donde rechazas lo anterior para poder caminar hacia enfrente, sino que tú eres lo que has vivido. Eres un collage de todo lo que eres. Entonces, hoy en día, más maduro, puedo ver y digo, ¿sabes qué? No, ese muchachito, y no el que hizo el testimonio, pero el anterior a ese, el que escribió las canciones, el que cantaba esas canciones, el que tenía un deseo ferviente de no nada más buscar de Adonai, pero ser completamente distinto a todos los que también lo querían buscar. Ese que escribía esas canciones que para todos los efectos me decían, mis amigos cristianos me decían, tu música no parece cristiana. Y tenía amigos que no eran cristianos de la escuela y me decían, tu música no parece mundana, se ve demasiado cristiana. Y yo decía, pues entonces, ¿qué soy? O sea, y eso mostraba que literalmente mi música era muy única, y eso es bueno. Y tristemente la religiosidad en uno hace que uno renuncie hasta las cosas más buenas de lo que uno es decir, la genuinidad. Y creo que eso es algo muy poderoso. El enemigo llamado religión, la religión en ti, quiere que tú no seas tú. No quiere que seas original. Quiere que tú seas de acuerdo al molde de como ellos esperan que tú seas. Y es en ese momento de la vida de alguien donde empezamos a sentir que realmente ahora sí Adonai se está moviendo en nuestras vidas, porque ahora sí como que encajamos con todos, porque cuando tú vas solo te llega a suceder, sobre todo si no tienes alguien que pueda darte una orientación de, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo yo lo viví, dale para adelante. Yo no tenía esa persona, como tal vez hoy usted puede tenernos a nosotros, escuchándonos para confirmarle lo que usted está viviendo. Al no tener nada de eso, era muy sencillo el sentir que cada vez que yo caminaba por el camino que yo hoy sé que debía ir y que siempre me llevó por ese camino de ir solo, era sencillo antes cuestionarme a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Estoy equivocado. Porque por donde yo voy no va nadie. Como ya saben, de repente se calienta la cámara. Todavía no le sabemos, ahí tengo que aprenderle. Pero te digo, tú me conociste en ese momento de mi vida donde yo tenía deseos de ir más allá. Entonces siempre era sencillo para mí cuestionarme. Hasta el día de hoy canto una canción que dice, claro que tengo dudas diariamente de lo que creí, pero es mucho más grande la certeza de quien vive en mí. Mis inseguridades me harían presa de la depresión, pero estoy bien consciente que Adonai es toda mi canción. A veces me derrumban las palabras de esa Jezabel, pero aún en una cueva donde a veces me quiero meter, yo puedo oír la voz de Emanuel, y no me refiero a la mía, me refiero a la de Adonai. Soy hombre y me equivoco, más me esfuerzo en un cambio lograr, y luego dices, tú puedes venir conmigo, y si te opones, pues deja de estorbar, porque yo soy la diferencia. Y siempre digo que esa es una de las canciones que suena arrogante, pero no es arrogante, es porque si usted escucha la canción se va a dar cuenta de que ahí lo que estoy diciendo es, yo batallo con lo que todos los días enfrento en mi crecimiento personal, y sin embargo veo la gran responsabilidad que tengo en mis manos, que no puedo más que caminar y darle para adelante porque sé que soy la diferencia. Pues es que si tú te hubieras dejado apagar por lo que todos los demás te decían, pues no hubieras logrado lo que tienes ahorita de tus canciones. Porque aún me recuerdo que tú me decías que cuando eras más chiquito y empezabas a agarrar tu guitarra y a tocar, te decían, no, que no sabes tocar, no, que esto, que lo otro, aún en la iglesia, cuando tú ibas a la iglesia. Sí, totalmente. No te querían en el grupo. Cuando empecé a tocar la guitarra me decían, tú no tocas, tú no sabes. Si tú te hubieras dejado llevar por eso, pues ahorita no tendríamos esas canciones tan bonitas. La música, como es muy evidente, siempre ha sido parte muy esencial de toda nuestra vida, o mi vida en particular. Pero siempre tuve el conflicto con que la música para mí siempre sonaba en la iglesia igual. Yo soy de la generación que nació prácticamente y vivió toda su vida en la iglesia. Yo soy niño de escuela dominical,
Yo me dormía debajo de las bancas de la iglesia. Yo fui niño de iglesia, yo iba a todos los cultos, yo realmente disfrutaba todo el entorno de la iglesia. En mi casa siempre hubo cassettes, yo me crié con los cassettes de mis tíos que cantaba. A Rafa le gustaba La Generación de Jesús, El Rapto, Ramiro Turrubiates, a mis papás también. Les gustaba Marino, les gustaba la música de los grupos de cumbias de acá, o Paulino Bernal, música norteña, música todos los días y toda música cristiana. Luego, obviamente, teníamos toda la colección de Marcos Witt, nos sabíamos de memoria. Yo por allí, seguramente, ya no existe, ¿verdad? Pero hace muchos años, cuando yo estaba muy pequeño, como de unos 2 años, me grabaron cantando Yo quiero ser un adorador. Y por ahí había un cassette donde yo cantaba el canto de la Marca de la Bestia. Es el último tiempo el que estamos viviendo. El que entienda, aprenda de la Biblia. Pues se está riendo Eliana. Pues el reino de la bestia verá, se cumplirá como está la profecía. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Es el número social del mañana. Son 3 6 en la mano o en la frente. Cantando eso cuando tenía como 3 años, por ahí. Esas son las canciones que o sea, yo me crié allí. Y cuando vino Marcos Witt hizo una revolución tremenda en la música cristiana, porque Marcos Witt, que vaya que cómo lo juzgaron, bueno, hasta el día de hoy. Cualquier persona que hace una diferencia seguramente no va a ser bien visto. Y así ahorita te dices tú, no, escucho de Marcos Witt, van a decir, no, ¿por qué andas escuchando? Sí, ya deberías oír a Gad Elbaz. Son ecuménicos y que no sé qué. Deberías escuchar nada más a Joshua Ben Shimon. No, estoy inventando un nombre, pero seguramente por ahí hay alguno que se llame así. Si no escucho yo al parecer a Joshua Aaron, entonces o a Paul Wilbur, yo estoy en pecado. Escuchaba entonces a Marcos Witt. Marcos Witt hizo una revolución en la música cristiana, porque antes de Marcos Witt la música cristiana sonaba como música regional de un país, en este caso música mexicana donde yo vivía, o era música estilo así como que de Manuel Bonilla, de Juan Isaacs, de Juan Romero, o sea, música muy pausadita, baladas de yo te agradezco Jesús y todo esto. Y bueno, llega Marcos Witt, agarra un sintetizador y empieza a cantar con los sonidos ochenteros, cuando eran la mitad de los años 80. Él empieza a cantar la música en la iglesia que sonaba como la música del radio, y eso era un totalmente X, eso no se hacía. Decía él en uno de sus libros, el de Enciende una luz, está muy bonito, me gusta ese libro, lo leí cuando era adolescente. Él llegaba a las iglesias y siempre miraba que los ancianos y los mayores se sentaban enfrente y que los niños y los jóvenes se sentaban atrás, si es que iban a la iglesia. Entonces decía, yo quiero que los jóvenes se sienten enfrente. Y los ancianos atrás. Y los viejitos se sienten atrás. Y entonces lo que hizo fue agarrar un piano y empezó a cantar con sintetizador canciones modernas. Y Marcos tiene mucho mérito en todo lo que hace. Marcos no canta canciones ni difíciles ni complicadas líricamente, porque musicalmente la música de Marcos Witt siempre fue muy buena. Dígase muchísimo más cuando Emanuel Espinosa fue su arreglista. O sea, la música de Marcos es buena música, sobre todo la música de los 90s. Hoy en día es un desastre la música cristiana en general, musicalmente es una burla. O sea, con 4 tonos tú puedes hacer cualquier canción. Cristiana es la mala. Sí, porque suena muy feo, la verdad. Sí, suena muy como... no sé. Así suena. Exactamente. La música siempre evoluciona. Se le dice música pop a la música que suena lo que anda de moda, raro. Lo que anda de moda en el momento específico. Entonces Marcos Witt revolucionó la música de su tiempo para traer una música actual a su tiempo, y que seguramente fue música pop en su tiempo. Pero luego Marcos él pudo hacer su propio estilo y tuvo su propia banda, y luego empezó a generar un buen estilo. Pero otra vez, líricamente, es decir, cuando usted lee la letra de las canciones de Marcos no son la cosa más profunda que podamos decir, pero no necesitaba hacerlo. Marcos vino a hacer algo que se necesitaba en su momento, y era traer a la iglesia al siglo XX, en ese entonces, ¿verdad? Porque la iglesia estaba como en el siglo XVII. y con Marcos, y es un mérito tremendo que tiene este hombre, la verdad, yo lo voy a reconocer, por más que haya cosas donde no estoy de acuerdo con él. Dijo una vez Emanuel Espinosa, la industria de la música cristiana no existe sin Marcos, porque Marcos es la industria de la música cristiana. Y esas son palabras muy, muy definitorias
de lo que realmente representa Marcos Witt, porque tú podrías pensar en cualquier cantante cristiano de los años 90 en adelante, de los 90 al 2005, 2000, sí, por 20 años más o menos, podrías pensar en la mayoría de los súper exitosos y todos o casi el 80-90% le tendría algo que agradecer a Marcos Witt. Marco Barrientos tuvo su primer grabación con éxito llamada En Ti, que fue producida por Marcos Witt, donde Marcos Witt toca el piano en esa canción que dice tin, 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 y será llena la tierra de... Ese es Marcos Witt tocando el piano. La canción es de Juan Salinas. Danilo Montero también. Danilo Montero es de Costa Rica, ya cantaba canciones, pero vino a México, grabó el álbum de Admirable, donde lo produjo Emanuel Espinosa y canta Eres tú la única razón de mi adoración, producido por Canción. Luego cantó Eres Todopoderoso en el álbum de Eres Todopoderoso, y esos son álbumes producidos por Marcos Witt. La primera vez que yo escuché sobre el nombre de Jesús Adrián Romero fue en un álbum de Marcos Witt, porque Jesús Adrián Romero escribió la canción de Alégrense, alégrense, del álbum Venció de Marcos Witt. En el conmemorativo 25 años de Marcos Witt, Jesús Adrián le dice, te reconocemos y te amamos porque te fajaste los pantalones cuando nadie te quería apoyar. La gente piensa que son enemigos. No, o sea, si yo que no soy nadie, pero sé que tan difícil es batallarle para poder hacer una diferencia en tu propia vida. Si yo puedo verlo, ¿cómo no lo van a ver personas que realmente tienen éxito y reconocimiento mundial? Sí ven eso, ven el esfuerzo que se ha hecho. Todos y cada uno de los músicos de Marcos Witt fueron a tener carreras personales muy trascendentes. Emanuel Espinosa, Koalo Zamorano, Gadiel Espinosa, César Garza antes de ellos. O son músicos o son productores muy reconocidos. La música de los 90s, de la música cristiana, fue algo poderoso. Y solamente estoy aquí hablando de la música por lo que es, pero no estoy diciéndote del mover que hubo. El mover, ese es el que es digno de reconocerse, aun cuando es muy digno de reconocerse el movimiento musical tal cual. Pero el movimiento espiritual que hubo, yo creo firmemente que el poder que el Ruach hizo mover a través de las raíces hebreas 5 años para acá, este mover es solamente la sucesión de lo que pasó anteriormente con el movimiento de la alabanza y la adoración de los años 90 y principios de los 2000, sobre todo en Latinoamérica, con Marcos Witt y con todos los que acabo de mencionar, más muchos otros que no mencioné, ¿no? Como Marcos Vidal, como Miguel Casina, como Juan Carlos Alvarado, como Armando Flores, Fermín García, José Luis Torres. O sea, tantos hombres y tantas personas que el Eterno fue despertando a moverse, a cantar, porque no había cantantes, había hermanos mayores que cantaban una que otra canción, pero no había tal cual cosa como un movimiento profético de alabanza, ¿no? En las raíces hebreas creo que están todos muy cómodos, ¿no? Sí. Están muy cómodos, sí. Como que nada más, ay hermano, es que no hay canciones, ya desechan todo lo cristiano porque ya no dicen Yeshua, porque dicen Jesús. Exacto. Pero lo desechan, pero luego se quedan de que, ay, pero ¿qué canciones voy a escuchar o qué cantos voy a cantar? Si en las raíces hebreas no hay, y luego van y buscan a Paul Whitmore y se quedan nada más con 2-3 cantantes que según cantan de Yeshua, pero no quiere decir que, aunque digan Yeshua y aunque digan así, no quiere decir que sean personas totalmente que estén directamente con la Torá. Hace unos días atrás, no sé qué cosa fue que tú me mencionaste, que no, yo te dije algo, te dije estoy cansado o me duele algo, y tú me dijiste, sí, pues a mí siempre me pasa esto. No sé qué fue, pero seguramente me quejé de algo y me dijiste que no tengo derecho de quejarme porque a ti tú estás peor que yo. Sí, te duele el brazo cuando cargas el liana. Sí. 15 minutos y yo digo, a mí yo lo traigo cargada por más tiempo y no me estoy quejando. Okay. Pero 15 minutos fueron suficientes para que te cargas todo el día el brazo. Sí me dolía, y todavía ayer me volvía a cargar el liana aquí y me sentí como que me durmió todo el brazo. ¿Y qué fue lo que te respondí? No sé si te acuerdas. Te dije una palabra muy específica, te dije portera. Córtale, mi chavo. En episodios anteriores estuvimos hablando sobre el gaslighting, que significa lo que ahí explicamos, no voy a entrar en ello. Pero ahorita voy a usar otro término, de esos de los que el día de hoy se utilizan, pero creo que tiene sentido explicar. Se llama gatekeeping, o sea, ser el portero, pues, ser el que abre y cierra una puerta. El ser un gatekeeper o ser un portero
se refiere cuando tú le dices a una persona que esa persona no tiene derecho de sentirse de la forma en la cual se está sintiendo porque no ha tenido la experiencia que tú tienes en eso mismo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, se usa mucho cuando se quejan las personas. Como lo que tú hiciste conmigo, que te dije por té, porque tú me dijiste, ay, yo le traigo mucho más tiempo y no me estoy quejando. En torno a lo que estamos platicando, ser un gatekeeper sería lo que hemos hecho, porque yo lo he hecho, cuando decimos, no voy a escuchar la música de Marcos Witt, porque la música de Marcos Witt viene de alguien que celebra la Navidad. Y hasta que guarde los mandamientos, entonces voy a aceptar su música. ¿Me explico? Tú le estás cerrando la puerta a Marcos Witt y a la bendición de la música de Marcos, y estás cerrándote a ti mismo y a tus hijos la bendición de escuchar esas alabanzas, y te quedas sin alabanzas porque no tienes alabanzas tú tampoco, pero no quieres las otras, y tú cerraste la puerta en tu vida a una bendición del Eterno nada más porque esa bendición venía condicionada a algo que no te gusta. Yo creo que es una etapa que todos pasamos. Sí lo es una etapa. Porque yo así me sentía también cuando descubrí todo, ya no quise escuchar canciones cristianas. Sí lo es. No podía escuchar ninguna otra que no fueran las tuyas. No, sí es una etapa. Pero es justo lo que quiero ver. Y ahora últimamente como que digo yo, a ver, ya no me quiero oír a mí. No, necesito variedad. Lo que mencionaste de Paul Wilbur, no guardando necesariamente los mandamientos, no como uno los hace, pero aún así cantando canciones mesiánicas y luego la gente alabando a Paul Wilbur. Eso es justo lo que me hizo recordar lo de ser un gatekeeper, porque, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando empezó el mover de los nombres restaurados entre los cantantes cristianos, porque hoy en día es más popular. Yo lo dije en su momento, y ese fue un momento mío de ser un gatekeeper, ser un portero. Ese momento donde yo dije, esa música, qué bueno que estén cantando Elohim, que estén diciendo Yeshua, que estén diciendo Yahvé, Yahweh, Adonai. Qué bueno que lo estén haciendo, pero nosotros, amados hermanos hebreos, yo lo dije en su momento, no se deslumbren con el, qué padre, ya, no sé, Marcos Witt dice Yeshua, ya Jesús Adán Romero va a decir Adonai, ya Danilo Montero va a decir Yeshua HaMashiach. Significa que ya podemos oír sus canciones. Es que es la misma, y lo dije en su momento, y fue un momento de gatekeeper de mi parte, pero al mismo tiempo la comparativa sí estaba bien. Fue como cuando dijimos, ya escuché que Ricardo Montaner le dio gracias a Dios en una presentación de un disco o en un premio que le dieron, seguramente ya toda su música se puede escuchar. O sea, no. ¿Sí me explico? Hay que ver de dónde vienen las cosas, porque de la misma fuente, pues, mientras no tenga un corazón transformado totalmente, pues sí han venido primero cosas que no estaban muy correctas. Y es donde uno tiene que darse cuenta de que no toda la música del mundo es necesariamente mala, pero no toda la música del mundo es necesariamente buena, claro, ¿verdad? Todo va por etapas en este tiempo, que yo estaba escuchando algunas canciones que escuchaba cuando recién empecé a conocer de Jesús en ese tiempo, y digo yo, lo que yo sentía cuando escuchaba esas alabanzas era verdadero. Sí, claro. O sea, lo que me transmitía ese canto a mí me hizo llorar mucho, porque fue para mí en un momento que yo lo necesitaba y pasaba un proceso que me hacía a mí escucharlo y acercarme a Adonai mucho más, y te edifica. O sea, no es como que ya eso es del diablo, o sea, tampoco creo que debemos exagerar, pero está bien que en un tiempo, si a lo mejor algunos están pasando esa etapa donde no pueden escuchar música cristiana o de otro artista, pues está bien. Te hace falta desintoxicarte a lo mejor un rato, pero no rechaces todo ni digas que es del diablo, porque lo dices y las demás personas que a lo mejor van empezando o van a decir, entonces sí es del diablo, y van a tomar todo eso como que a la basura, y no debemos de ser así. Bueno, esta serie se llama El Proceso, y todas estas conversaciones lo que relatan es un proceso. Es cómo veíamos las cosas y cómo las vemos ahora. Y no significa, como las vi antes son malas. No, porque te sigues sintiendo igual, sigues teniendo el mismo rechazo por cosas que no le agradan al Eterno, pero ahora has entendido que quizá la forma en la cual tú te has expresado no es la forma de una persona, no necesariamente madura o inmadura, pero una persona que no ha entendido todo el contexto de todo. Y eso no se puede entender a la primera.
Pero conforme pasa el tiempo, creces, y cuando creces tienes la responsabilidad de mirar para atrás y reconsiderar si es necesario, y si ves que todo está bien, pues gloria a Dios, ya comprobaste que estás haciendo lo correcto. Entonces, éramos gatekeepers, su servidor lo era, de que no, hasta que guarden los mandamientos tal cual, entonces sí los puedes oír. Y no es que yo le decía a usted que debía oír y qué cosa no, pero sé que tengo una opinión y que es una influencia. Entonces digo esto, me disculpo, porque yo entendí que no va por ese lado, ni siquiera en mi propia vida, porque cuando me di cuenta que los que estaban de este lado del charco, los que estábamos de este lado, estábamos más maleados que los de allá, y decía, no, es que ahora solamente debo escuchar música hebrea. Escuchamos música hebrea en hebreo por una temporada, y es muy bonita, no está fea, o sea, puede oírla, y gloria a Dios, hay hermanos que tengan esa música, ¿verdad? Pero no me llenaba el oído, y a mí no me gustaba. Y cuando yo le decía a alguien, y era un secreto, no le puedes decir a nadie que de los hebreos que no te gusta escuchar a Paul Wilbur, porque no, hermano, se les cae el shofar a los hermanos, en serio. Al parecer todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener el mismo modo de música, el mismo modo de comportarnos, como si todos fuéramos robots. No somos robots, cada quien tiene una personalidad diferente. Yo puedo ser más seria que tú, algunos pueden ser más platicadores, y de la misma manera tenemos gustos diferentes. Y a lo mejor en la música también se muestra, porque el modo que tú tienes de adorarle al Eterno es muy personal. O sea, no puedes decirle a alguien, danza, brinca, salta, siempre estate así, porque pues dijiste literalmente un canto, danza, brinca, salta alegremente en su presencia, salta, no me lo sé. Para Cristo. Pero sí, o sea, así yo soy más tranquila, de que me gustan estar adorando la música más así. La única con la que me pongo más así, es con la tuya. Salmo 27. Empiezas a remolinear. Sí. Pero tal vez, no sé, esto es una conversación entre tú y yo, pero tal vez ya empezamos a ver de una manera distinta a los hermanos que les gusta mucho danzar, ya no como el, ay, eso no está bien, yo no lo voy a hacer, sino el, bueno, a ellos les funciona, es algo que les gusta. Creo que el detalle aquí es que no impongamos. O sea, no impongamos lo que a nosotros nos gusta o creemos que nos funciona a nosotros, ¿sí?, a los demás. Que me vuelve a lo que estaba explicando yo casi al principio, de cómo la religión hace de ti que seas parte de un molde y no que puedas tú romper el molde. Que es un álbum de Boxley, búsquelo. Y es que si nos ponemos a pensar, sería pensar muy, como dices tú, raquíticamente, muy hacer Adonai, muy así, sí, de que a todos nos hizo iguales y a todos tienen que seguir esta línea, van a recitar esto, van a danzar esto, y cuando se sientan tristes van a adorar esto, o sea, de esta manera. O sea, no es así. Mucha gente justifica el que nada más debes escuchar música hebrea en hebreo, con instrumentos así estilo de shofares y de liras y de cítaras y todo esto, porque dicen que era lo que en ese entonces se utilizaba en el tiempo de la Biblia. Sí, pero literalmente es porque en ese entonces no se habían inventado las guitarras eléctricas y las baterías. ¿Qué quiere decir? Que no hay unción. Si hubiera habido tiempo, claro que sí. Por favor, ya escuchó el Salmo 27 por el lío de Manuel Díaz. Eso es el Salmo 27 y así suena en mi cabeza cuando yo leo ahí. Yo no leo Yahweh es mi luz y mi salvación, Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No, ese está dándole la cara a los enemigos y dice, hey, ¿quién le voy a temer? Pues sí, el rock hace que... dicen que el género influye mucho en lo que quieres decir en las canciones, pero por ejemplo, si tu Salmo 27 es algo que alguien que está, oye, o sea, te está agarrando fuerza para hacer algo, entonces, claro. ¿qué género le quedaría cantarle en un rock? El Salmo 27 va en rock. Tenemos que ver nuestro actuar, y al ver nuestro actuar darnos cuenta de que la bendición del Eterno puede venir de cualquier lado y sorprendernos, porque lo mismo que hacemos ahora es lo que hicimos cuando éramos cristianos, y siendo cristianos rechazábamos todo lo mundano. Y no estoy diciendo que agarremos lo mundano, por favor, porque la gente piensa que sí decimos eso, no, sino como cristiano infundíamos miedo. Eso es lo que quiero explicar, que lo que hacemos era infundir miedo en lugar de generar amor en nuestros hijos para con el Eterno. Bueno, cuando éramos, o sea, si hubiéramos sido padres. Y el día de hoy lo hacemos igual, porque le enseñamos a nuestros hijos, esto es pagano, aquello es pagano, esto es pagano, aquello es pagano,
y no le enseñamos al Eterno a través del amor, que es lo que Él dice en su palabra. Literalmente el Shema dice, y estas palabras estarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayas en el carro. En todo momento estarás platicando. Confundimos el temor con el miedo, ¿no? O sea, tiene temor de Adonai. No tiene temor, No, tiene tiene miedo miedo. a Adonai. Tiene miedo, porque la palabra temor es miedo, pero es un miedo que se puede comprender, que significa un miedo basado en el respeto y en el cariño que tienes. No querer fallar, pero no porque te va a castigar totalmente, que ya no te ama, porque sabemos que Él tiene misericordia hacia nosotros, y no quiere decir que tampoco vas a estar haciendo siempre cosas malas en que Él es misericordioso. No se trata de eso, sino que entendamos, o sea, debemos de no quedarnos con el es misericordioso, entonces voy a hacer esto, entonces Él es castigador, entonces tenerle miedo. O sea, no, es un padre. El padre siempre va a amar a sus hijos, a pesar de que de repente tengan un error. Obviamente va a ser llamarles la atención, enseñarles algo, pero levantarlos, no los va a dejar ahí tirados. Sí. La música de Marcos fue una música muy buena, pero no quiero seguir continuando en esto que estoy diciendo sin decir algo que me parece muy esencial a todo lo que estamos hablando. Marcos Witt hizo muchas cosas muy buenas, pero de manera tal vez involuntaria hizo algo que estuvo bien mal. Voy a hablar estrictamente como músico. Marcos Witt inventó un género musical, inventó 2 géneros musicales sin darse cuenta, y ahora, 30 años después, todo el mundo cree que la música cristiana o la música de los que tenemos una religión, una fe o lo que sea, que expresamos nuestro amor al Eterno a través de canciones, tiene que caer en una de estas 2 categorías, y no es verdad. No es verdad. Eliana está de acuerdo. Esas 2 categorías son alabanza y adoración, y esa es una de las peores maneras de poder categorizar la música cristiana o la música en general. Por sí sola, el término música cristiana ya es una categoría. Si usted va y busca en Spotify, va a encontrar géneros de todo, pero va a encontrar uno que dice música cristiana, y esa entra allí y va a encontrar subcategorías: reggaetón, rock, baladas, bachatas, mariachis y lo que sea, porque la música cristiana es una subdivisión de la música en general. Y ahí, música mesiánica, ahí salimos nosotros también, aunque yo no toco música mesiánica, pero vea qué gordo me cae, que cuando usted ve en Spotify ahí a Eliud Emanuel Díaz, ve abajo y dice otros artistas parecidos, y me salen un montón de artistas que yo ni conozco, ni escucho, ni oiré. Entonces no, a mí me gustaría que allí abajo saliera Edgar Lira y Rojo y Koalo Zamorano y Michael Rodríguez y Rescate, y esos son los que me gustaría, porque son estilos de música que yo toco parecido y son muy influyentes en sus servilletas. O sea, sí, comparta este video, comparta todos los videos de alabanza que hemos estado haciendo a sus amigos cristianos, sobre todo si son músicos, y dígales que los oigan, para que empiecen ellos a cambiar el algoritmo de Spotify, para que recomienden otro tipo de música y no nada más de aquella. Y por favor, es que no me gusta. Bueno, pero ese es un momento de yo quejarme. Pero vuelvo a lo que estoy diciendo. De manera involuntaria, Marcos Witt, al ponerle a sus álbumes, a las portadas de sus CDs, alabanza y adoración, así le ponía: en vivo, Marcos Witt, tú y yo en vivo, alabanza y adoración. Marcos Witt, alabarle en vivo, alabanza y adoración. Al hacer eso, y en el momento en el cual ponías el cassette, en ese entonces con el cassette era una muy buena manera de poder explicar lo que quiero decir, porque tú ponías el cassette, y en el cassette, en el lado A, venían puras canciones rápidas, y en el lado B venían puras canciones lentas, y en el lado A la gente decía son canciones de alabanza, y en el lado B eran canciones de adoración. Entonces eso, como Marcos es demasiado influyente, eso influyó en el psiquis de todos los pastores de las iglesias, y pensaron que así tenía que ser la música, y los músicos de las iglesias se vieron a sí mismos representados en ya, entonces en el culto tengo que cantar 4 canciones de alabanza, 4 canciones de adoración, 3 de alabanza, 2 de adoración, lo que sea.
Y todos hicimos eso. Y entonces todas las canciones de las iglesias caen en una de dos: o son alabanza o son adoración. Y tiene que haber una diferencia clara entre una y otra. Las de alabanza tienen que ser energéticas y las de adoración tienen que ser tranquilas para que levantes las manos y puedas meditar. Y ni siquiera estoy rayando la superficie cuando hablo de la alabanza y la adoración, porque luego vino Hillsong, y cuando llegó Hillsong desde Australia, eso fue un desastre todo de mayores proporciones, porque Marcos ya no era la generación de los jóvenes. Ahora era Hillsong, que es la que me tocó a mí cuando yo fui joven, adolescente y jovencito. Y es entonces cuando te llamaba la atención los muchachos güeros de cabello largo con las guitarras Gibson. Bueno, no estoy güero, pues sí tengo el cabello largo y una Gibson. Creo que ahí nada más fue mi sueño guajiro de ser Hillsonesco. Y las iglesias se llenaron de grupos de alabanza con 3 guitarristas, 2 tecladistas, 5 cantantes, un baterista, un bajista y 3 bajistas más que no podían tocar. Y había como 15 personas en la plataforma cantando canciones donde todo el mundo saltaba. Y luego, así como salió entonces Hillsong, que vino desde Australia, que prácticamente Hillsong creó un estilo de música mucho más pop rock, muy buen estilo de música, está padre, pero muy genérica, absolutamente genérica, porque la música de Marcos y de los músicos de los 90s tenía sustancia la música. Usted escucha Torre Fuerte, esos tipos son unos genios. No son mis favoritos, honestamente a mí Torre Fuerte no me gusta tanto, pero son muy buenos músicos. Dijo Eliud que no le gusta Torre Fuerte. Si a los músicos les tiene que encantar Torre Fuerte, no me gusta, lo siento. No es lo mío, está padre, pero no me gusta. Pero bueno, te digo, esto me iba a desplayar yo aquí. Pero llega Hillsong. Hillsong dice, no necesitas tantos tonos, solo 4. Con el grado 1, grado 5, grado 6 y grado 4 puedes hacer cualquier canción y así, ¡pum! Y con muchas guitarras eléctricas y con una dinámica de intensidad muy fuerte en los coros y muy suave en los versos. Haciendo eso ya lo lograste. Si en los versos dices yo te amo, yo te quiero, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, y en el coro dices ya, y en los puentes repites 15 veces la misma palabra, lograrás lo que quieres, que es motivar emocionalmente a las personas. Y así como entonces estuvo Hillsong, eso se replicó en todos lados, porque luego en México nació En Espíritu y en Verdad, Conquistando Fronteras, y luego vino de Colombia los de Generación 12, de España llegó Esperanza de Vida, y tantos grupos que todos son exactamente iguales, sin contar a los americanos como Chris Tomlin o como David Crowder o como Charlie Hall o los ingleses como Matt Redman o como Delirious, que todo mundo cantaba igual. No solo eso, pero cantaban las mismas canciones. Y esto pasó desde Marcos Witt, porque lo que hacía la gente era ir a los congresos de Marcos Witt para ver qué cosa nueva se iba a cantar. O sea, mirabas lo que Marcos cantaba y decías, oh, qué padre, Marcos está cantando este canto. Ok, entonces ese es el que me lo tengo que aprender porque voy a llegar a mi iglesia a cantarlo yo también. Y te regresabas a tu iglesia a cantar eso. Misma cosa que pasó con Hillsong y Hillsong haciéndolo en inglés, y luego de hacer Hillsong esto en inglés, todas las iglesias empezaron a traducir al español sus canciones. No es malo traducir canciones, el problema es cuando no tienes creatividad y no tienes mente, como si eso fuera tan difícil hacer una canción, cuando no es tan complicado si te pones a buscar del eterno. Pero si solamente tomas la fórmula de lo que funcionó cuando los australianos de Hillsong lo hicieron y dices, qué padre, yo quiero hacer lo mismo, pues entonces no hay creatividad, y no nada más no hay creatividad, y yo no es como que yo como músico me estoy quejando, pero es yo como adorador diciendo, no puede ser así. No nada más, no deberíamos categorizar la música en dos cosas, en alabanza y adoración, porque hay mucha música que no cabe en eso. Hay música de mensaje, la gran mayoría de la música que yo canto no es de alabanza y adoración, y no es malo que no lo sea. Sí, por ejemplo, me acuerdo de un comentario que te dejaron, que su música ya no es como antes, que ya ahorita solamente está haciendo que los demás, está tirándole a los demás personas que a usted ni caso le hacen. Le digo, no es necesariamente siempre es adorar o cantar, como dices tú, te amo Dios, te amo así, o sea, y nada más. Porque si es necesario cantar canciones hacia las personas para poder hacer conciencia de nuestras actitudes o nuestro comportamiento. No tenemos que espiritualizar todo siempre, o sea, no. Pueden haber cantos que también te hablen a ti. Claro. La gente piensa, porque muchos de los que se paran a cantar te dicen, es que toda la música tiene que ser para él. Eso no es verdad, porque la música es una expresión artística del corazón. Y muchas veces hay gente, o habemos gente, yo me cuento en ellas. Como por ejemplo, hay
matrimonios quieren dedicarle una canción a su esposa o algo que hable de lo que sienten hacia ella, y ahí se agarran una canción cristiana que hable sobre el amor a Dios y se la regalan a Ese es otro ella. tema. Ese es otro tema, la música que... Esa es una de las cosas que más vergüenza me dan, pena ajena, de que agarren una canción que la niña de tus ojos y se la dedican a la novia. O me robaste el corazón, guácala. Eso no se hace, esas no son canciones para la gente. O sea, mejor. Y pasa eso por causa de que le estigmatizan a los jóvenes y a los compositores que no escriban canciones que no sean directamente para Dios. Y luego ahí van un montón de canciones disfrazadas que podrías muy bien cambiarle el Jesús por el Baby y sería una canción mundana. Es mucho que se puede decir, que yo puedo decir. Que me estoy ahorita como que, sí, tal vez de regreso digo algo, déjame ir a hacer aquello. Bueno, volveré. Marcus Witt, de manera inadvertida, logró crear una división respecto de la música. Para la música, para la mente de la gente cristiana, la música se divide entonces o son canciones de alabanza o son canciones de adoración. Y no es verdad, porque no es así, pero así es como lo hacemos ver dentro de nuestra ignorancia. Se creó eso y es una de las cosas que es bien difícil escaparse, porque, fíjate, como la mayoría de las personas oye la música en la iglesia, porque no oyen música en su casa, la verdad no tengo ni idea por qué. Entonces, hay música como la mía en particular, y soy yo teniendo un problema con todo esto, porque mucha menos gente te escucha, porque tu música no es común, no es música pop. La música alabanza y adoración es la música pop cristiana, o sea, es así de sencillo como lo puedo decir. ¿Quieres saber cuál es la música pop? Es la música popular. La música popular es la música que todos escuchan, y la música que todos escuchan es música sencilla y digerible para la mayoría. Hoy en día, de manera muy vergonzosa, la música pop es la música reggaetón en el mundo. Y en la música cristiana también similar. Usted vaya y busque cuál es el playlist de Spotify con las mejores alabanzas cristianas y va a oír música que hasta vergüenza le va a dar. Hasta asco me siento yo a veces cuando escucho ciertas músicas. Digo, no puedes, eso no. Suena bien horrible, feo. Suena como música mundanota, pero así como de los asquerosos, de los reggaetoneros feos, groseros, así, y que viejos cochinos. Así suena cierta música cristiana y digo, ¿estos quiénes son y de dónde salieron? Y sin embargo son los que tienen más reproducciones en Spotify. ¿Por qué? Porque ese es lo que la gente oye. Y dices, ¿y eso también lo meten a la iglesia? Pues quién sabe. Pero en fin. Y si no es así de música reggaetón a un reggaetón cristiana, el otro lado es la música genérica de alabanza y adoración. O sea, genérica a morir. Tengo una canción, y esto es promoción para la canción, es la que voy a poner en este video. Se llama Australia. Esa canción la escribí hace 10 años atrás, cuando Hillsong andaba con todas las guitarras eléctricas. Y tú la escuchas, fue de las primeras que viste de mí, seguramente, ¿no? Las primeras que te mandé de cuando estaba grabándolas. Cuando estaba grabando fue las primeras. Sí. Y es una de las canciones que más estoy orgulloso de haber escrito, porque realmente estaba muy enojado, frustrado, porque decía, ¿cómo puede ser que no tenemos cerebro para escribir música o canciones que puedan decir algo más? Esa canción literalmente es una colección de frases que dicen las canciones de alabanza, cantadas a un arreglo estilo alabanza y adoración. Y espero no se pierda la ironía en la gente que me escucha y que digan, ay, está bien padre la canción, y no comprendan que literalmente soy yo dándoles cachetadas con guante blanco a las personas a través de la música que les gusta, para que la canción se mezcle entre los playlists de las canciones que suenan igual y que nadie le ponga atención hasta que la estén oyendo y digan, esto no suena, esto es una burla de lo otro, porque lo es. En fin, vaya y escucha Australia. No quiero sonar como viejito que le grita a las nubes, o sea, realmente, es solamente no es un punto de vista, es casi el sentir de muchas personas. Yo digo, yo soy la voz de los que no tienen voz. Estoy seguro que muchos, si usted es músico, se siente muy similar a mí. Ahorita ya vamos de regreso a la casa y ya prácticamente no voy a decir más, porque podría durar 5 horas hablando de este tema y no acabaría. Entre más cuerda me puedas dar, más voy a seguir, y mejor no quiero. Pero sí, la alabanza está estancada y
tomando palabra de algo que tú dijiste, la gente sale de la música cristiana porque la considera emocionalista, lo cual no voy a decir que no es así, porque la mayoría sí lo es. Antes no era tanto, antes era música quizá más, dicen cristocéntrica, no necesariamente bibliocéntrica, pero cristocéntrica sí. Y ahora la mayoría es música que sí, la verdad, deja mucho que desear musicalmente, y líricamente está todavía peor. Este es posiblemente el primero de muchos videos que podría hablar sobre este tema, pero no sé cuándo lo voy a hacer el siguiente, entonces no lo espere. Nada más que quede como mi manifiesto en contra de la música de alabanza y adoración, porque no es que es mala la música de alabanza y adoración, es bueno, tiene su lugar. El problema es categorizar toda la música que tiene tintes espirituales como música de alabanza o de adoración. Que quede bien claro, nosotros en el remanente cantamos música de Adonai, alabanzas de Adonai, y para Adonai, pero también para hablarle a su pueblo, para hacer conciencia, y a veces es algo que uno quiere expresarse. Entonces no todas las canciones que nosotros cantamos son para que usted las cante en su congregación. No quiere decir que son malas canciones, son para que usted las oiga cuando va en el carro, que le ponga atención y que pueda escuchar y ser ministrado y edificado. Todo tiene su lugar, y también tenemos canciones de adoración, canciones de alabanza. O sea, el álbum de Yo Soy Efraín es una especie de álbum de alabanza y adoración, pero con muy apegado a la escritura, no con canciones sencillas. Esa es una de las cosas que también era mi conflicto con la música de alabanza, y con la música de alabanza el conflicto que tienen conmigo los de las iglesias, es que mis canciones tienen mucha letra, y es quizá la idea general, y me parece una idea condescendiente, como veo en muchos lados, de que la gente en la iglesia no puede aprenderse una canción larga porque luego se van a distraer o les va a parecer muy complicado, y luego les ponen una canción que nada más dice 10 veces Jesús o Dios o te amo, y ya, y dicen, ay, es que qué buena alabanza. No dijo nada. Literalmente es como esa canción que decías tú, ¿no? Esta canción no dice nada. Hay canciones que te hipnotizan, te idiotizan, la verdad. Son tan repetitivas que entras como, ya no es en como un trance. en trance. Hay canciones que tienen esa tónica, y la música también es casi hipnótica, con el propósito de generar en ti una emoción. No estás teniendo una emoción genuina, se te está fabricando en ti algo, y eso es una de las quejas que las personas que ponen atención se dan cuenta de las iglesias. Tú vas a una iglesia moderna, el servicio dura 1 hora, donde 20 minutos o 30 minutos de esa hora son alabanzas, pero nada más con el propósito de motivarte supuestamente, pero en realidad solamente te están como que haciendo apagar el cerebro por un rato. Te hacen estar en un trance emocional. Un trance, sí. Emocional, donde te amo, y lo repites tanto que ya es como que sí, te hipnotiza. ¿Cuál es la palabra que usas para cuando los niños están como que muy sobreestimulados? Eso es una sobreestimulación. Una sobreestimulación de tus emociones, de tus sentidos, con las luces, con la música súper estridente, con todo eso. Y otra vez, yo antes era de los que decían, no, nada de luces, nada de... Todas esas cosas parecen del mundo. Y la verdad, a mí no me gustan tampoco. Así no es algo que yo salte de alegría ante todo ello. Pero entiendo que tiene su lugar. Y otra vez, la música a veces tiene que ver con todo esto. Es una experiencia que te tratan de dar. El problema es que la iglesia el tiempo de adoración no es para generar ese tipo de experiencias, entre comillas. Si yo voy a ir y voy a cantar una canción con algo que quiero decir para que la gente salga con ello, a lo mejor se hace, pero si lo que yo quiero es conducirlos a Adonai y dices, ¿sabes que hay que crear una atmósfera para ello? Entonces, no sé, es complicado, es un tema muy delicado. Sí, es un tema muy sensible, porque las personas luego vienen, pues todo el mundo tenemos nuestras preconcepciones ante esto, de cómo debiera ser un tiempo de adoración. Sigo yo una página en Facebook que me llama la atención, se llama Ideas para Iglesias, y literalmente es una página donde personas suben fotos de sus congregaciones cristianas y de cómo han ellos
cómo han hecho los escenarios de sus iglesias. Y digo escenarios porque ya ni decimos plataforma ni el escenario. Y antes decían, ese es el lugar santísimo, porque al parecer es donde la presencia de Dios, y ahí subían a los músicos, ¿no? Pero en fin, o sea, todo el mundo pone sus fotos de sus, no, esta es mi iglesia, ahí la llevamos para honra y gloria de Dios. Y los comentarios, siempre hay en los comentarios el clásico que le dice, Con los topos. sí, no le dice cuidado con los topos, pero sí. Vamos allá. Siempre existe la persona que le dice, eso es para pura vanagloria, eso parece del mundo, ¿dónde está esto? Ya sabes cómo son. Y siempre están las personas que le responden, si eso es lo que piensas de todo esto, ¿para qué estás en este grupo? Lo cual tiene toda la razón. Y luego vemos personas como yo, que nada más como el meme de la foto de Michael Jackson comiendo palomitas, que llegas ahí nada más para leer los comentarios de cómo se están tirando unos con otros. Siempre habrá críticas a todo lo que tú hagas y todo lo que dejes de hacer. Tienes que ponerte a pensar seriamente lo que tú quieres expresar. Sale de ti y sale de una expresión genuina al Eterno. Antes yo hubiera dicho una expresión genuina, pero que fuera apegada a la Escritura. Todavía creo, o sea, mis alabanzas todas son basadas en la Biblia, porque la Biblia es lo que es la palabra que el hombre le dirige al Eterno, ¿no? Entonces, claro, usamos la Biblia absolutamente, y me gusta escuchar alabanzas que estén totalmente bíblicas, pero sí voy a respetar también cuando una persona que tiene un cerebro va a utilizar tal cerebro para escribir algo que me va a llegar a mí, o que expresa lo que él quiere decir, y a fin de cuentas yo me siento como que, esta persona dijo algo que yo no había visto. O sea, me deja algo su música, ¿me explico? Y eso nada más en el sentido lírico, no en el sentido musical. En el sentido musical es otro rollo. En el sentido musical yo podría encontrar mucha música que me gusta, de la cual la letra no estoy de acuerdo. Ahí encontrarías música, aún música vaya mundana, que dices, es que está padre, y es donde la gente dice, bueno, yo no le pongo atención a la letra. Sí, pero sí deberías. Así como hay muchos que solamente se fijan en la música, hay muchos que solo se fijan en la letra. Y al fijarse solo en la letra, escuchan cualquier tipo de género. Y el problema con eso es que la música y la letra en la música en general, y ahora en este caso en las canciones de índole espiritual, la música y la letra forman la canción, no nada más la letra, no nada más la música. La música te atrae y la letra es la que te construye, para bien o para mal. Así es que si nosotros nos llenamos con música que nos gusta y con letra que nos destruye, nos construye a mal, pues prácticamente estamos haciendo un desastre de nuestra vida. Por eso es que la gente que oye mugrero es como es. Por eso ahora sí que otra vez no quiero sonar como viejito que le grita a las nubes, pero por eso la juventud está como está, porque tú oyes lo que está en el radio y dices, no nada más es basura, es asqueroso. En el término secular, mundano, como le llamen, las canciones que están aquí, o sea, de moda, en México, no sé si en sus países es igual, el reggaetón, los narcocorridos, sí. La música así, muy feo, que hablan sobre cosas muy denigrantes para la mujer, y exaltan eso es lo que consume. Mugrero, y es lo que lo que la gente consume, y es lo que tienen, y es lo que piden, y es lo que hace ricos a los cantantes de eso. Si nosotros seguimos esas modas, pues entonces vamos a terminar igual que el mundo. Y otra vez, no se trata de ser como el mundo, se trata de ser una persona distinta. Y sabes algo, aún en el mundo hay personas que no quieren ser como el mundo. Hay canciones seculares que también no son canciones feas, y van a decir, ay hermana, o sea, me van a tachar aquí de pagana o algo así. Pero no, hay artistas decentes secularmente, ¿Sí? que tienen un sentido de lo que a lo mejor pudiera ser esa voz dentro de ellos que llama hacia algo superior. A lo que dijiste, estuvo bien precioso. Dice que darle una voz a lo que hay en ellos que clama hacia algo más. Eso es lo que la Biblia le llama un abismo, llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Es lo que hay dentro de nosotros. Es ese espíritu que puso el Eterno en nosotros, que clama hacia lo que no sabemos qué es. Y luego encontrarás artistas, vaya, sí, mundanos, que viven en cosas que no son muy decentes tal vez, pero dices, ¿cómo esa persona llegó a eso?
Es una persona que busca algo, no sabe qué busca. Tal vez yo sí sé, pero siempre ese es el nosotros diciendo, siempre teniendo siendo condescendientes. Y otra vez, no seamos condescendientes con nadie, porque de todo el mundo se puede aprender. Siempre hay gente que tiene búsqueda. Si logras encontrar gente que tiene esa búsqueda, que te hace sentir a ti como que, me conecté con esa persona porque dice lo que yo estoy pensando, eso está bien. Claro, no quiere decir que vas a usar esa canción para adorar a Adonai ni nada por el estilo, porque no todas las canciones son así, pero ni siquiera todas las canciones cristianas te ayudan y te motivan a adorar a Adonai, ni a buscarlo más. Hay canciones cristianas que la verdad dejan mucho que desear. Estaba hace muchos años cantando Juan Luis Guerra esa canción, Juan Luis Guerra, tengo un Dios allá en el cielo, y Jesús me dijo que le dijera que el enemigo me pega la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis abejas para que los pique, las avispas, mis avispas para que lo piquen. Y dices, ¿qué? Y alguien dijo, hizo un artículo en internet, esa canción sí es bíblica, porque la Biblia dice que Adonai iba a mandar a las avispas para destruir a sus enemigos. Dije, no, pues qué padre, pues ok, eso es una canción bíblica. O sea, no hay contenido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada más que, si tú tienes un talento, pero te falta mucha práctica, como dijo Funky, si tú eres una persona que escribes canciones, si tú cantas alabanzas, sobre todo si escribes, porque yo soy de esas personas que escriben, si escribes canciones y has sentido que tus canciones no encajan en tu iglesia, está bien, es bueno que no encajen. Si tú has sentido que tus canciones dicen mucho de ti, pero al decirlo te sientes desnudo cuando las cantas, eso es bueno, estás desnudando tu alma. Y poca gente se atreve a hacer eso, pocos nos atrevemos. Yo me cuento entre ellos y la verdad me encantaría contar a más personas como yo, porque no hay muchos o no conozco muchos. Si tú eres así, este es tu lugar. A nosotros nos gusta mucho saber eso. Por favor, déjanos un comentario si tú escribes canciones y contáctate conmigo. No para yo cantar tus canciones, sino para motivarte que tú las cantes. Porque esa es otra cosa. A veces perdemos el tiempo diciendo, es que yo ¿cuándo yo voy a tener la mejor voz para cantar? Yo no la tengo, pero mi voz es mi instrumento para ser la voz de los que no tienen voz, para ayudar a las otras personas a sentirse identificados con lo que yo estoy cantando. Yo entendí hace muchos años que yo, siendo un hijo de Elohim y poniéndome en la línea para ser un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, me iba el Eterno a hacer pasar muchas cosas para que yo entendiera lo que Él esperaba de mí y yo lo escribiera en canciones, y entonces tal vez otra persona cuando leyera mi canción o escuchara mi canción se sintiera, yo sé, Él está sintiendo lo que yo siento, o Él está expresando lo que yo siento. Y eso es bien precioso. Eso a mí, yo lo escuché nada más con muy poca gente. Yo lo escuché con Edgar Lira, lo escuché con Michael Rodríguez, lo escuché con Coalo Zamorano, no en las canciones de alabanza, pero cuando escribía las canciones del álbum de BCB 1 y 2, y con Emanuel Espinosa, con muy poca gente, con Gamaliel Morán, con Giovanni Olaya de Pescado Vivo, con muy poca gente yo he podido sentir esa conexión en español. Entonces, si tú la sientes a través de lo que nosotros cantamos y dices, ¿sabes qué? Lo que Liud dice, yo también lo siento, gloria al Eterno, gracias. Se nos calentó la otra cámara, pero estaba ya despidiéndome, diciéndoles que este año 2023, si Adonai lo permite, estaremos grabando, o queremos, por Emunah, o no tenemos los recursos honestamente, pero estamos, al igual que siempre, hecho todo por Emunah, todo se ha hecho por fe, todos los álbumes que tú conoces se han hecho por Emunah, sin recursos, pero el Eterno ha puesto los recursos y creemos que esta vez será igual. Queremos hacer una serie de conciertos, queremos grabar en vivo el Remanente Band, los muchachos que tú ves que tocan conmigo, y que tú puedas estar, pero que nos apoyes, no nada más cuando veas que va a haber un concierto estés ahí con nosotros y que seas parte de, pero que si quieres y puedes, no nada más apoyarnos orando y yendo si es un lugar que te queda relativamente cerca, pero que nos apoyes financieramente para poder hacer esto, porque no es barato y honestamente, como siempre somos honestos, en este momento no tenemos recursos financieros, lo cual nunca nos ha detenido. Mi esposa es la mayor testigo de todo esto, de que prácticamente a través de ella el Eterno siempre me da mucha emuná y me ha dado mucha fe, y tenemos una fe y una habitante de los cielos acá atrás. Ahí está la fe, Eliana Fe. Pero creemos que este año también el Eterno pondrá los medios. Si tú has sido edificado, si eres bendecido, si te gusta nuestra música y quieres apoyarnos, aquí te voy a dejar la información en la pantalla, por favor. Déjanos un comentario también si quieres hacerlo, mándanos un correo y vamos a empezar a trabajar en forma sobre esto. Oye, es enero, eso se tiene que trabajar con buen tiempo y tenemos que empezar desde ya. Y Adonai estará en control. Por ahora nos despedimos.
Que Adonai te bendiga y te guarde de verdad. Gracias por haber estado escuchando todo este rant. Te dé fe. Y te dé mucha fe por escuchar este rant. Es decir, como que sacar todo lo que yo traía, que quería Yo decir. creo que nos faltó todavía. Podríamos Sí, hacer una totalmente. segunda parte sobre la alabanza y Sí, todo esto. pero como lo dije hace un momento atrás, no sabemos cuándo va a ser, entonces mejor no estemos ahorita estresados por él. Pero si esto les gustó, déjenos un comentario, déjenos un like, compartan el video, suscríbanse y que Adonai les bendiga y les guarde. Shalom de parte de todos nosotros, Celeste, Eliana y mi esposa y yo. Bye bye. Puedo hablar de que arde mi corazón, del clamor de esta generación por revolución, que por tu libertad tenemos pasión y que el cielo se abre trayendo una nueva unción. Y en el pecoro gritar para mostrar convicción. Por favor, cantemos otra canción, busquemos inspiración en ese lugar donde nadie ha buscado. Sé que hay más canciones por entonar, Dios nos las quiere mostrar, pensemos más. Creo que a mi canción le falta un delay, pues parece que para nosotros eso es la ley. Le voy a repetir, yo te quiero ver, porque un rezo es lo que él quiere oír para descender. Hice una nueva canción, está en inglés, solo la traduciré. Por favor, cantemos otra canción, busquemos inspiración en ese lugar donde nadie ha buscado. Sé que hay más canciones por entonar, Dios nos las quiere mostrar, pensemos más. Le decimos avívanos, Señor, haznos uno, sana nuestra nación, santifica y restaura nuestro ser. Te queremos a ti, famoso hacer. Viviremos brillando por tu luz. Y si no hallamos rima, decimos Jesús. Cuando el bombo se siente con poder, lo más fuerte está por acontecer. Le alabamos cantándole clichés y esperamos que escuche cada vez, solo porque en Australia funcionó. No es motivo para que lo haga yo.
padre esa parte. A verla así.